Pues nada, hola, muy buenas, bienvenidos todos a Access User Groups, esta entrega del mes, tercer jueves del mes de octubre. Hoy contamos con la presencia de Julián Horancio Sánchez Carvajal. Julián, muy buenas noches, muy buenos días para ti. Buenas Muy bien, tardes. un placer. Os comento un poco. Bueno, Julián es de Medellín, de Colombia, y trabaja en una empresa como director de tecnología, desarrollador y analista de procesos. Es ingeniero informático y especialista en ingeniería de software. Está trabajando con Access desde el 97, ahí es nada, cuando aún era en blanco y negro. Y bueno, pues tiene experiencia en mejoramiento de procesos empresariales y utiliza Access como herramienta informática. Ha desarrollado aplicaciones para los sectores textil, de comercio, educación y salud, entre otros. Y creo que o eres o fuiste profesor universitario durante 5 años, ¿no? Fuiste profesor. Uy, sí, Muy en el bien. pasado. Y los hobbies, algunos ya lo habéis gustado un poquito antes de la Mm. charla, música, como instrumentista y compositor, y la historia le gusta mucho, el senderismo y los viajes. Y esperamos que sea verdad que le gusten los viajes porque tenemos que verlo en Valencia el año que viene. Correcto. Con la ayuda Así de Dios, que, correcto. Julián, bienvenido. Y bueno, Javier, ¿qué hace aquí Julián? Cuéntanos. Mira, Julián está aquí porque hace un tiempo vimos una aplicación, una de las aplicaciones que él había estado desarrollando por esos veintitantos años de experiencia y nos llamó la atención porque mucha gente, o en algunos sectores e incluso en algunos niveles de empresas, se piensa que Access es una solución básica, que no sirve para el entorno empresarial, que a la hora de la verdad ni tiene capacidad para manejar muchos usuarios, ni tiene capacidad para almacenar datos. Y eso no es cierto. Queremos hoy romper ese mito. Vamos a desmitificar los límites de Access. Y para eso está Julián, para explicarnos pues cómo se puede saltar uno de esos aparentes límites, cómo se puede trabajar en entorno multiusuario, cómo se puede hacer que se balancee carga. Todo esto entiendo que va a ser en base a la aplicación que él ha desarrollado y de la que es el mejor conocedor. Pues por eso tenemos aquí a Ángel, A Julián, A Julián, eso es. a Julián para demostrarnos cuáles son de verdad los límites de Access. Vamos a ver cosas muy interesantes y yo os invito a quitaros las expectativas de la cabeza, a desechar lo que sabíais hasta ahora, porque hay cosas que vais a ver que rompen moldes. Y no quiere decir que se tengan que hacer como lo hace Julián, sino que lo que vamos a hacer es una manera más de trabajar, tan válida como cualquier otra, y en muchos casos mejor de lo que pensábamos en sistemas tradicionales. Así que, Julián, todo tuyo, al ataque. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo, Javier, por la invitación, por la oportunidad. Eh, Vamos a iniciar por acá. Bueno, vamos a hablar. Julián, tienes arriba del todo y al lado creo que tienes la pantalla de Zoom y eso se ve con manchitas. Si lo puedes quitar, genial. Esa es. Hay una arriba y otra a la izquierda que tienes por ahí que se mueve. Sí, Vale. correcto. Si las puedes esconder o algo para que sepas. Yo por lo menos estoy viéndolas aquí delante. No sé si luego en la grabación se verá con esa mancha o no. ¿Eh? No sé los demás cómo la ven. ¿Tú la ves bien, Javier? ¿O ves No, las manchas? cuando comparte la pantalla se ve la barra de arriba y lo de abajo, sí. Vale, se ve como un degradadito. Entonces, a ver si puedes. Eso es. Compartido de la pantalla. A ver. Se sigue viendo. ¿Mejor? Sí, solo tienes una pantalla, ¿verdad? Sí, solo una pantalla. Vale, pues así. No ha mejorado. No, se ve ahí, se muestra por delante. Si no, lo que puedes hacer, Ok. prueba a compartir directamente el PowerPoint. O sea, si vas a hacer un PowerPoint, pues comparte en vez de la pantalla el PowerPoint, a ver si se ve mejor. Y si no, lo dejamos como está. Ahí se está compartiendo el PowerPoint. Pues entonces así se está viendo la pantalla mal. En vez de el PowerPoint, ¿puedes compartir la pantalla? A ver si ahora sí. Claro que sí. Veamos.
No, se ve igual, no pasa nada, no te preocupes. Solo que sepas que lo que estamos viendo arriba se ve aquí como una manchita, igual luego en el vídeo se verá mejor. Vamos allá. En el vídeo se va a ver. Se va a ver, ¿verdad que sí? Bueno, pues que Sí, sepas porque que lo estamos viendo todos. Correcto. De pronto vale, alguien sabe cómo lo puedo retirar. Si le haces pincha a la pantalla para que te ocupe todo. todo lo que sea evento de Zoom no se verá. A ver, ahora se ve todo grande, o sea, está solo con el zoom. Bueno, déjalo así de momento. Si quieres, a ver No, si esto puede no hay una cosa por ahí que dice ocultar. Ocultar los controles, sí. Nada, no la puedo ver. De Eh, pronto, eh, si le ahí das sí. a Alt, te aparece abajo la barra. Ahí está, muy bien. Ahora Ahí, solamente hay una barra en el medio y los ahora ya medios son está. ahí. Ya no hay barra. Perfecto. Perfecto. ¿Solucionado? Bien. Solucionado. Mil disculpas por la... No, por No, favor. 999. Bueno, perdón que este equipo está un poco lento. Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre em, algunas cosas que se pueden hacer con Access. Hago la aclaración que no pretendo sentar cátedra absolutamente de nada. Quiero dar un testimonio a partir de la experiencia durante muchos años trabajando con estas herramientas y esperamos pues que para alguien sea de interés y le pueda servir en su quehacer. Entonces vamos a ver bases de datos de Access en entornos empresariales. El front de Access, todos lo tenemos claro, que es un entorno muy amigable, muy potente, con muchísimas funcionalidades. Es de lo que nos hablan los compañeros acá en los grupos con mucha frecuencia, donde nos muestran cosas maravillosas. Pero si nos vamos al back, el back, ¿qué tal es? Esa es la parte que nos genera dudas y sobre la que se debate mucho. Por lo menos acá en mi país, cuando se menciona que estamos trabajando con Access, casi que llaman un exorcista, que piensan que es una blasfemia. Pero resulta que hay cosas interesantes que se pueden hacer. Bueno, les comparto el escenario testimonial. El escenario testimonial es lo que en este momento, a fecha de hoy, yo tengo montado en una compañía con la que yo trabajo del sector textil confección. Les voy a explicar rápidamente qué hay montado, cómo funciona y luego ya entramos a los detalles. Entonces, primero que todo, tenemos un servidor donde tenemos los archivos de base de datos. Tenemos unas estaciones conectadas, una media de 120 computadores, de 120 usuarios conectados de forma recurrente. Luego, a través de Internet tenemos una aplicación que funciona en Android en celulares, que se llama la aplicación de fuerza de ventas. Aquí tenemos una pantallita de ejemplo. Luego tenemos se conecta a través de un servidor Apache. Luego tenemos otro servidor MySQL, donde tenemos una página en la que tienen acceso toda la fuerza de talleres. Los talleres son las empresas pequeñas que se encargan de la fabricación de la ropa. Como es una página web, entonces se accesa desde computadores Windows, desde dispositivos Android, desde dispositivos Mac, no tiene ninguna restricción. Y luego tenemos la página principal de la empresa, la página del e-commerce, donde entran los clientes al por mayor de cualquier parte del mundo y hacen las compras. Esta página se maneja a través de un servidor de Shopify y de igual forma funciona en cualquier dispositivo. Luego la aplicación se conecta con el sistema de la empresa transportadora, con el servidor de correo electrónico que es externo, con el servicio de mensajería y con todo lo que es el sistema de gobierno y facturación electrónica. Entonces, a grosso modo, eso es lo que está funcionando. Datos testimoniales, es decir, datos que refuerzan cómo está funcionando esto. Entonces, primero, tenemos 120 usuarios concurrentes en la misma red. 120 usuarios que están por lo general conectados todos los días. 120 usuarios de media. Hemos tenido picos de 150, 160 porque la empresa se comporta de forma estacional. Hay unos meses del año que hay mucho más operación y otros meses que es menor. Entonces, 120 es como una media. Tenemos los 15 usuarios concurrentes, que es la aplicación de fuerza de ventas. Siempre están trabajando, siempre están conectados. Tenemos 200 usuarios con acceso concurrente moderado, que son los de talleres transaccionales. Estos sí no trabajan en línea.
Estos simplemente se conectan cuando tienen algo que hacer, operan y cierran. Entonces no están siempre conectados. Y luego tenemos 1000 usuarios con acceso concurrente bajo, que serían los clientes del e-commerce. Pero de todas formas, la página del e-commerce tiene que cargar inventarios, cargar información de los productos, cargar referencias, cargar colores, tallaje, bueno, una cantidad de cosas. Y el sistema tiene un acceso permanente al servicio de correo electrónico, al SMS, a la empresa transportadora, a la facturación electrónica y a la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Unos datos. ¿Cuántos archivos de base de datos en backend tenemos? 30. El tamaño del archivo más grande, 1.8 gigas. El tamaño promedio de esos archivos es de 300 megas. La tabla con más registros, que yo he manejado de forma histórica, son 900.000 registros. Número de registros promedio por esta tabla, por tabla para todas las bases de datos del backend, 50.000. Archivos de base de datos en el front, 2. Y el tamaño promedio de estos archivos es de 95 megas. Historial. Entonces, tenemos que el tiempo de operación de los usuarios internos es toda la semana de 6 a.m. hasta 8 p.m. Para que no vamos a pensar que es una aplicación que se usa poquitas horas. No, es una aplicación que funciona de lunes a sábado, casi domingo, todos los días. De 6 de la mañana a las 8 de la noche. Y los usuarios externos sí tienen disponibilidad las 24 horas. Ellos trabajan de forma sin control. El tiempo de respuesta es el requerido por la operación de la compañía, es decir, que hasta el momento ningún usuario dice es que tengo que esperar que el sistema me haga un procesamiento o el sistema se demora en responder. Ningún proceso de la empresa se ve restringido por la ejecución de las aplicaciones. El porcentaje de disponibilidad medido a la fecha es de 99%. Incidentes generales, los relacionados con el servicio eléctrico de la ciudad que han ocurrido, menos de 1 por año y con una duración estimada de 1 hora. Todos estos datos se han estimado más o menos en los últimos 10 años. Incidentes parciales se deben a problemas puntuales o situaciones ajenas, tales como actualizaciones no programadas de Windows, que sucede con mucha frecuencia, que los computadores empiezan a actualizar de forma automática y piden reinicio, los usuarios lo reinician sin darse cuenta y se les reinicia las máquinas, o de pronto cuando hay fallas de hardware. Dichos incidentes afectan únicamente al usuario implicado, en promedio 1 por mes. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que la operación de la empresa se ha mantenido de forma estable, de forma nivelada durante todos estos años. Incidentes relacionados con los archivos del backend. El último problema de base de datos con necesidad de reparación fue en septiembre de 2018 y fue ocasionado por fallas en la red de datos. Desde entonces no ha ocurrido ninguno. Este es un dato importante para que lo tengamos en cuenta porque uno de los mitos urbanos que giran alrededor de Access es que es muy poco confiable, que las bases de datos se dañan, que las bases de datos se caen, que se bloquean, una cantidad de cosas. Y aquí tenemos, en esta compañía, el último problema fue en el 2018 y fue un tema puntual por un daño en la red de datos. Incidentes relacionados con el frontend, ninguno en los últimos 10 años. Tiempo de inactividad de empleados debido a incidentes con el software durante el último año, 0 horas. ¿Qué limitaciones hemos detectado en todos estos años sobre la base de datos de Access? No sobre el entorno de Access, sino sobre la base de datos. Primero que la gestión de la concurrencia. Access no es muy eficiente para la concurrencia de los datos. Según Microsoft, son 255 usuarios concurrentes, pero ellos mismos recomiendan no superar los 20. La capacidad de almacenamiento, ellos dicen que 2 gigas por archivo. La escalabilidad es limitada, por no decir que escalabilidad no tiene, porque nosotros a Access no le podemos agregar procesadores ni memoria adicional. Access es lo que tenemos, es lo que hay. No admite ampliación de recursos. Y el rendimiento. El rendimiento se ve afectado por muchos factores, todos los que acabamos de ver, y encima tenemos que es muy sensible a problemas de infraestructura. Entonces vamos a empezar a hablar qué he hecho yo en todos estos años para tener funcionando este sistema completo, todo en Access. Entonces, el plan de acción para atenuar las limitaciones en el contexto de una red local. Vamos a hablar en el contexto de una empresa que tiene su red, que tiene su infraestructura de red. Entonces, aspectos que no son relacionados con Access, yo sé que todos los conocemos, pero vamos a repasarlos rápidamente. Primero, temas de infraestructura de red. Que la instalación de la red sea siguiendo las normas. Que haya detección y neutralización de interferencias de ruido. Resulta que con Access se nos vuelve un círculo vicioso. Alguien contrata y dice, ve, tengo una empresa pequeña, estoy interesado en que me desarrollen una aplicación.
Entonces el desarrollador dice, ah, como es una empresa pequeña, entonces yo mismo te instalo la red, yo mismo te instalo los servidores, yo mismo te instalo todo. Y resulta que no queda completamente bien instalado o que hay inconvenientes adicionales. Cableado y conectores certificados en el proceso de instalación, velocidad y fiabilidad de la red mantenidos en el tiempo mediante inspecciones permanentes. Toda ampliación o reparación, además de cumplir las normas, debe certificarse. Instalación y configuración profesional de dispositivos, gabinetes, routers, switches, entre otros. Documentación, establecimiento de normatividad. En otras palabras, contratar una empresa especializada para instalaciones, configuraciones, ampliaciones y demás. Zapatero a tus zapatos. Porque si nosotros mismos no le ponemos seriedad al tema del entorno donde va a operar nuestra aplicación, empezamos mal. Y desafortunadamente conozco muchos casos relacionados a eso. Otro aspecto no relacionado con Access, el servidor. Máquina física. En el pasado, en lo personal, tuve muchos inconvenientes con un servidor virtualizado en Hyper-V. Los errores más extraños del mundo, las incidencias más extrañas que no sabía por qué sucedían. Se cambió a la máquina física y se resolvieron. Configuración del servidor acorde con el tamaño de la red. Bonding o agrupación de enlaces para mejorar la velocidad de las comunicaciones del servidor. En lo posible que la máquina sea exclusiva para los archivos. Y aquí tenemos un punto que es bastante estratégico, bastante importante y que muchas veces no se tiene en cuenta. Es la instalación de roles y características de servidor de archivos. El servidor donde vamos a instalar la base de datos de backend de Access no debe estar configurado ni como servidor de base de datos, ni como servidor de aplicaciones, ni como servidor DNS, DHCP. Es un servidor de archivos, porque es que la base de datos de Access, los archivos de base de datos de Access, se comportan como archivos compartidos en la red. Entonces, yo ya pude evidenciar que teniendo el servidor correctamente configurado con estos roles, el desempeño es mejor. Configuración adecuada de carpetas compartidas, creación de políticas de copias de respaldo y seguridad, optimización y mantenimiento periódico. En lo posible, contratar a una empresa especializada en servidores para instalación y configuración. De nuevo, zapatero a tus zapatos. Ahora las estaciones de trabajo, que sean máquinas con una configuración adecuada para procesamiento en local, especialmente en equipos que vayan a hacer mucha operación de datos, que sean equipos de una capacidad adecuada, que el sistema operativo esté correctamente configurado, que haya una optimización lógica para rendimiento, que se tenga la versión completa de Access. Tengo malas experiencias con el runtime, ya podemos hablar al respecto. Configuración óptima de conexión de red, perfiles y permisos correctamente configurados, mantenimiento lógico permanente, actualizaciones, optimizaciones, entre otros. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Comentarios? Muy bien. ¿Vamos bien? Con la boca. Bueno, Bien, bien. vale. Ahora sí empezamos con cosas que son propias de Access y que pueden servir para tener un sistema de base de datos de Access en una red funcionando de forma estable. Primero, diseño eficiente. Antes de empezar con diseños de bases de datos hay que hacer una planificación correcta. Desafortunadamente, muchos desarrollos no tienen un diseño suficientemente bien hecho y después cuando empiezan los inconvenientes, entonces es la herramienta o son los recursos o son los usuarios, pero no se cae en cuenta que podemos tener problemas en el diseño por una planificación inconsistente, por una planificación inadecuada. Debemos tener unas tablas optimizadas para rendimiento, unas claves primarias bien definidas, unos tipos de datos correctos, tamaño de los campos, todo orientado a la eficiencia. Si vamos a usar un campo de texto, no dejemos los 255 caracteres que él nos pone, sino el tamaño estricto que necesitamos para reducir espacio de memoria, espacio de almacenamiento y de transacciones. Índices en los campos clave para acelerar las consultas y crear consultas eficientes. Consultas eficientes son consultas que eviten operaciones innecesarias, exclusivamente los campos que voy a utilizar y que no tenga que ir a recorrer muchos puntos para llegar a los datos, porque eso va a ser tiempo que le vamos a estar agregando al procesamiento. En definitiva, una normalización rigurosa, hasta la tercera forma normal en lo posible.
Una base de datos bien diseñada nos garantiza que arrancamos con pie firme para lo demás. Y otra cosa que ya es un axioma en el tema es el backend separado del frontend. Nada de tener eso junto en un solo archivo. Tenemos el escenario tradicional. Como la mayor parte de las personas que yo conozco que trabajan con Access, tienen una sola base de datos y luego tienen una cantidad de usuarios que le apuntan a esa base de datos y que así le alimentan de ella. Por ejemplo, aquí tenemos que en diseño son 14 usuarios, en planeación 12, en telas 11, 9, 12, 9, 8, 8, 9. En definitiva, ¿cuántos usuarios está cargando esta base de datos? Está cargando 100 usuarios concurrentes. Ahora, este es el escenario que yo propongo. Un escenario que yo llamé escenario con balanceo de cargas por grupos funcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que el personal de diseño no tiene por qué tener acceso a todas las bases de datos, a todos los datos. El personal de diseño no le interesa la información de insumos, no le interesa la información de producto terminado, la información de almacenamiento, la información de clientes. A ellos les interesa la información exclusivamente relacionada con el área de diseño. Lo mismo ocurre con planeación, lo mismo ocurre con telas. Porque resulta que hace muchos años cuando yo empecé, que con mis aplicaciones empecé desde Access 97, yo tenía el diseño de esta forma. Pero resulta que a medida que la aplicación empezaba a crecer, los datos empezaban a crecer, esta base de datos empezaba a crecer sin control. Y ahí es donde vinieron una cantidad de problemas de rendimiento y de estabilidad. Aquí lo que estamos haciendo es que vamos a pasar de tener 100 usuarios pegados de una base de datos a tener acá menos de 31, menos de 29, menos de 28, porque cada uno va a estar pegado de lo suyo. Y eso que estamos planteando acá, el peor escenario, que es un escenario en el que todos están conectados al tiempo y en el que los directores administrativos, que serían los que estarían generando informes, generando indicadores, generando tablas para utilizar en Power BI o para analizar en Excel, van a estar todos al mismo tiempo accesando todas las bases de datos, cosa que es muy difícil que ocurra. Entonces, en el peor de los escenarios, que es este, se llama el escenario pesimista, vamos a tener a esta base de datos de diseño que va a tener menos de 31, esta 29, 28, 26, 25. Es un ejercicio de aritmética básica. Es mucho más sencillo para un motor de base de datos tan sencillo, perdón la redundancia, como es Access, manejar 30 usuarios o 25 que manejar 100. Entonces, este es como el punto más importante de lo que yo he podido resumir en estos años. Hacer un balanceo de cargas para reducir la transaccionalidad de red en todas estas bases de datos y que no esté solo un archivo lidiando con todo. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que configurar nuestras aplicaciones de tal forma que las bases de datos de backend sean solo como repositorios. ¿Qué significa eso? Que se usan exclusivamente para almacenar y consultar datos, sin realizar ningún procesamiento adicional sobre ellos. En este contexto, las bases de datos actúan como un depósito donde se guardan los datos, pero las operaciones de análisis, cálculos o transformaciones se realizan en otra capa del sistema. Las bases de datos que vamos a tener en el backend solo se van a usar para consulta y para guardar. No vamos a estar haciendo operaciones sobre ellas, no vamos a estar generando informes pesados a partir de ellas, ni consultas pesadas sobre ellas. ¿Cómo resolvemos entonces ese asunto para que las bases de datos del backend se comporten como, perdón, ¿por qué se va para adelante? Para que se comporten solo como repositorios. Entonces, ¿qué hacemos? Hacer un uso intensivo del procesamiento local. ¿Qué significa eso? Que vamos a traer los datos del servidor al entorno local, procesarlos y luego devolverlos si es del caso. Si hay que devolverlos, si es simplemente para la generación de un informe que requiere el usuario, pues no tienen por qué volver. Simplemente los traemos y en el entorno local los procesamos. Con esto se disminuye la concurrencia, ya que la tabla o tablas estarán mucho menos tiempo abiertas por el usuario. Además, el procesamiento local es mucho más rápido que en tablas compartidas. Esto es algo que a mí me ha funcionado muy bien porque si usted está, por decir algo, generando un informe o generando un formulario de consulta o una cuadrícula de análisis que esté pegada a la base de datos del servidor y que necesite una tabla,
Mientras el usuario tenga abierta ese recurso, esa tabla va a estar abierta con toda la problemática que va a tener. Si el usuario se quedó 1 hora, 2 horas, es 1 hora en la que esa tabla va a estar con restricciones de bloqueos de registro y todo lo que eso trae. Yo lo que sugiero es, a través de una consulta, copiar los datos que necesito a una base de datos local y trabajar ahí. Utilizar dentro de lo posible consultas de actualización, especialmente cuando se requiera modificar muchos registros. Yo lo que he podido concluir hasta este momento es que las consultas son más rápidas que el BBVA, el VBA. En lo que nos explicaba ayer Juanjo, vimos que el VBA es relativamente lento para las ejecuciones, pero las consultas son bastante rápidas. Entonces, el esquema de operación sería este. Tengo el servidor a través de una consulta de anexar optimizada. Eso es uno de los puntos importantes, todo muy optimizado, pensando en el rendimiento, pensando en la eficiencia. Esta consulta me trae los registros a procesar y los guarda en una tabla local que está en la estación de trabajo. En la estación de trabajo se procesan los datos en la tabla local utilizando en lo posible consultas de actualización. Este es un tema importante. Hay veces que utilizamos código de Visual Basic para aplicaciones en situaciones en que con una consulta de actualización lo podemos resolver. Y la consulta de actualización es muchísimo, muchísimo más rápida. Luego, después de que los procesamos, la estación de trabajo mueve los datos para el servidor si es que hay que moverlos. O simplemente con una consulta de actualización se conecta y actualiza los datos que cambiaron o deben cambiar. Y listo, no tengo que estar haciendo el procesamiento directamente en el servidor. ¿Qué más tenemos? Manejo de imágenes y archivos adjuntos, que es un tema bastante polémico y bastante complejo. Yo he visto a través de este tiempo que en las tablas de Access y en bases de datos se pueden manejar archivos pesados, se pueden manejar archivos de imágenes y se pueden manejar archivos de adjuntos sin ningún inconveniente, con las ventajas que esto tiene, que en el caso mío es la rapidez para la generación de informes y la rapidez para operar con ellas. Pero ¿qué necesitamos? Primero, tener una base de datos independiente para las imágenes, no tener imágenes dentro de las bases de datos de los datos. Tener un diseño normalizado para el almacenamiento. Por decir algo, si yo tengo un supermercado y quiero que cuando yo facture café me salga un granito de café, por decir algo. Pero resulta que yo tengo muchas referencias de café. Tengo café de Colombia, tengo café arábigo, tengo café de Asia, bueno, de una cantidad de lugares. Y si a cada uno de esos productos yo voy y le cargo el dibujito de café, entonces estaré cargando 5 o 10 imágenes. Pero si defino una clase principal donde va a estar vinculado el café, solamente tengo que poner una. Entonces, cada vez que cargue cualquier café, independiente cual sea, me va a traer la misma imagen. Y en el almacenamiento, esa imagencito del granito de café solo va a estar una vez. Entonces, ese es uno de los temas, aplicarle la normalización también a estas tablas, a esta base de datos. Lo otro es definir políticas de tamaño y peso. Si yo voy a utilizar esto en un entorno empresarial, donde los usuarios son los que van a estar almacenando, los que van a estar administrando esta información, no lo pueden hacer de forma libre. Tenemos que definir cuáles van a ser los tamaños y cuál va a ser el peso máximo permitido para ese tipo de objetos. Y estar haciendo un seguimiento permanente para saber si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Lo mismo con el tema de las bases de datos y que van a manejar archivos adjuntos. El mismo diseño normalizado y las políticas de tipo de archivo y peso. Si yo necesito los datos, por decir algo, la identificación escaneada de un cliente, yo cada vez que trabaje con el cliente no necesito estar almacenando eso en la facturación o estar almacenando eso en las notas crédito o no, simplemente tengo un archivo independiente para esas imágenes o para ese PDF o para ese archivo y simplemente voy y lo consulto cada vez que lo necesito. Es simplemente aplicar. Y lo mismo, definir políticas de tipo de archivo y peso. Otro aspecto que también, que también es importante y se considera es contar con un mecanismo fiable de copias de respaldo, contar con un plan de recuperación, contar con un esquema de seguridad completo que incluya control perimetral, definir con la dirección y con el área jurídica qué información histórica debe permanecer en las bases de datos en producción. A veces por descuido, a veces por falta de interés, dejamos que una base de datos crezca de forma
incontrolada, de forma sin ningún tipo de control, en el sentido de que nunca limpiamos la información. Entonces son bases de datos que tienen información de 10, 15 años y eso, la información tan antigua no se necesita. Entonces se puede definir con la dirección de la empresa, se puede definir con la dirección de la empresa eh, qué datos realmente se necesita tener en producción. Normalmente son 2, 3 años. Y crear un procedimiento claro para el acceso a datos históricos almacenados. Una de las ventajas de Access es que, como por ejemplo en mi caso yo acceso a los datos a través de una unidad mapeada en la red, yo tengo varias unidades mapeadas donde tengo datos de tal año a tal año, datos de tal año a tal año, de tal año a tal año. Si alguien por alguna casualidad necesita esa información, simplemente se desconecta y se conecta a esa carpeta y terminado el asunto. Consulta lo que requiere y luego regresa. Eso se puede automatizar. Se crea un procedimiento en el que lo hacen en el escritorio donde se dice para a qué año se quieren conectar. Otra buena, buen procedimiento para realizar es crear un módulo para la limpieza de datos obsoletos. Como les dije, tener la información de forma incontrolada, sin información que no se necesita, que nadie está mirando, y tenerla ahí ocupando espacio simplemente porque sí, no es bueno. Entonces, aquí por ejemplo, es una de las pantallas que yo uso para hacer una limpieza de datos. Lo que hago es que se hacen las copias de seguridad, se verifica que todo quede en orden y se eliminan los datos antes de tal fecha. Él va a todas las tablas donde está esa información, se eliminan, se compacta y se repara y las bases de datos bajan de tamaño. Y mantenimientos automatizados frecuentes a todas las bases de datos del backend. En el caso de esta compañía tenemos automatización para esos procesos. Todas las noches se hace una compactación y reparación de todas las bases de datos que están en el backend. Entonces, miremos rápidamente una aplicación que usa esto que estábamos hablando. Porque se pueden dar cuenta pues que este equipo no es una máquina especialmente rápida. Si lo vemos acá en propiedades, podemos mirar que tiene solo 8 GB de RAM, no es nada del otro mundo. Entonces, por ejemplo, bueno, pero antes de eso, perdón, les voy a mostrar que mis datos son estos. Aquí tenemos las 30 bases de datos. Las bases de datos divididas por unidades funcionales. Lo que es diseño está junto, lo que es mercadeo, lo que es insumos, etc. Todo está organizado de esa forma. Entonces, si yo acá necesito hacer un procesamiento, por decir algo, una cuadrícula de estas, escojo un rango de fechas y le digo acá, él aquí lo que hace es que esto que estoy mirando está todo local. Yo aquí no estoy usando los datos del servidor para nada. Él simplemente lo que hace es que me los trae y después de que me los tiene acá, me hace estos procesamientos y ya me hace todos estos cálculos que estoy mirando aquí en pantalla. Por ejemplo, miren, consultas, listo. Y estamos hablando que son datos, no son poquitos, y que sobre cada dato de esos se hizo un procesamiento. Me dijo carga actual, las capacidades, si yo vengo aquí me trae los detalles, me hace unos estimados de ciclo promedio. Ahí en un par de segundos me hizo todo este análisis. Si yo estuviera haciendo esto directamente sobre el servidor, los tiempos serían muy distintos. Yo aquí ya puedo hacer las proyecciones, a cuántos días voy a estar, y él me hace esto, pero porque ya hizo los cálculos en local. Este, por ejemplo, es un procedimiento bastante pesado, porque él aquí lo que está haciendo es conectándose a las bases de datos que están en la nube y me está mostrando cómo van las ventas de estas referencias. Miren el manejo de las imágenes que les comentaba. Y obviamente, pues aunque no es un manejo increíblemente rápido,
no es tampoco lento. Estas imágenes las tenemos, los usuarios la configuran acá en esta parte de imágenes industriales. Y tenemos una imagen creada por referencia. Entonces, si yo, por decir algo, entro acá. Para esta referencia, yo solamente tengo creado una imagen. Mire, aquí cambió. Aquí es la MF1, aquí es la MF sola, aquí es otra. No necesito estar creándole a cada artículo sus imágenes, sino que ya, con tal de tenerla creada para la referencia principal, es más que suficiente. Aquí tenemos con la misma forma de gestionar. La consulta no considero yo pues que sea muy demorada. Estos son análisis que se hacen en local. Incluso aquí lo que se demora es el, el- el motor que genera el gráfico, pero que los datos estaban ya hace rato cargados ahí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Quieren que abramos Julián, el debate hasta ahora o una ya vamos preguntita. pasando a las conclusiones? Hola, Javier. Hola, una preguntita, porfa. ¿Ahora estás Claro. conectado por VPN? No, no, en este momento los tengo los datos acá que les mostré, están locales en esta máquina. Vale. Ah, no, por curiosidad, saber si estabas conectado a la empresa en remoto o cómo lo estabas haciendo. No, 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 Vale. no, no. Bueno, entonces como conclusiones, hay que elegir con sensatez el escenario correcto para utilizar la base de datos de Access. Eso es un tema muy importante. A veces las bases de datos se escogen de forma incorrecta, utilizamos el motor en el escenario incorrecto y luego vienen los malos entendidos, las bases de datos que no son capaces de funcionar porque se sobrepasan las capacidades. Entonces hay que tener muy claro para qué me sirve Access y en qué escenario lo puedo usar. ¿Cuándo hay problemas con las bases de datos de Access? El primero, cuando se instala en el escenario incorrecto. Eso es lo primero. Una base de datos instalada en el escenario incorrecto, es decir, en una empresa muy grande, o en una empresa que necesita estar utilizando todo sobre web, o en una empresa que tiene unos requerimientos especiales que Access no cubre, ya tenemos un problema. Otros cuando las bases de datos están mal diseñadas. Una base de datos mal diseñada va a traer los problemas que se puedan imaginar. Cuando no se utiliza balanceo de cargas, es decir, cuando cargamos todos los datos, absolutamente todos en un solo archivo, cuando las aplicaciones están mal construidas, eso también hay que reconocerlo, hay códigos mal escritos, hay procedimientos mal hechos, hacen que las bases de datos se puedan dañar o que los datos se puedan perder. Cuando hay problemas de infraestructura, Access es especialmente delicado, en mi experiencia he visto que es especialmente delicado con los problemas de infraestructura, problemas de red, problemas de discos, problemas en los fierros. Y cuando no hay procedimientos de mantenimiento. Si instalamos una base de datos y la dejamos a su suerte. A esto hay que estarle haciendo mantenimientos, hay que estarle haciendo control, hay que estarle haciendo verificación y estar pendiente de que todo esté funcionando normal. ¿Cuándo es necesario migrar a otro gestor de bases de datos? Mi opinión es que si hay que migrar es porque de entrada instalamos Access en el escenario incorrecto. Precisamente se hace mucho énfasis en la planeación. Si yo no conozco una empresa que haya pasado de 10 usuarios a 500 usuarios en un año, pues realmente no la conozco. Entonces, cuando usted hace la planeación, usted sabe cuál más o menos va a ser el crecimiento que va a tener su empresa. Si se pronostica un crecimiento grande, pues Access no va a ser su solución. Pero si es una empresa que ya lleva su tiempo, que es estable y todo eso, entonces es importante tener eso. Yo en lo personal, ¿por qué trabajo con Access? Porque hasta el momento no conozco otra herramienta que me permita poner aplicaciones en producción en tan corto tiempo para los escenarios en que trabajo y que tenga todos los beneficios de Access. No sé si alguien conoce alguna herramienta que nos brinde toda la cantidad de bondades que tiene Access y que nos permita poner aplicaciones en producción con la misma velocidad. Especialmente en escenarios como el mío, yo debo hacer todos los roles
del desarrollo de software. Hay que ser arquitecto, hay que ser analista, hay que ser DB Master, hay que ser programador, hay que ser tester, hay que ser training, todo. Entonces, hacer esto en otros lenguajes de pronto más, eh, no sé, pues con mejor reputación o lo que sea, no creo que nos permitan hacer todo esto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. El auditorio ha estado muy silencioso. Preguntas hay un montón. Sí, yo tengo varias, Julián. Claro que sí. Venga, Eh, Antonio. He visto que el frontal es distinto para cada sección de la empresa, ¿no? Tiene No, distintos frontales o es el mismo para no. todos. El- Hay dos frontales. Hay dos frontales solamente, que es para el área de producción y el área administrativa. Pero el área de producción engloba más o menos 15 áreas distintas. Diseño, planeación, telas, insumos, producción, desarrollo de producto, coordinación de materiales, una cantidad de cosas. Y administrativo, la parte administrativa ya es lo que son clientes, lo que es cartera, lo que es facturación, lo que son ventas, lo que son inventarios de producto terminado. Pero de todas formas, entre ellas también se comparten datos. En algunos casos se comparten datos. Yo lo que hice, lo dividí de esa forma porque ya quedaría un front con demasiados accesos, quedaría muy grande. Entonces, básicamente, en aras de la practicidad fue que lo dividí. Lo que sí está dividido para todos son las bases de datos del back. Vale. Y como dices que a veces te traen los datos al puesto y ahí se hace la consulta y todo, pero a veces tienes que devolver esos datos al back, ¿no? Sí, ¿Cómo controlas la concurrencia? ¿Que bloqueas esas tablas o esos registros para que otro no haga el mismo proceso a la vez? ¿Y cómo controlas un poco a la hora de devolver esos datos que hayan podido ser cambiados por otro usuario o la posibilidad de concurrencia? pues a ver, precisamente como Access es, hay que decirlo, es malo manejando la concurrencia de varios usuarios, yo lo que hago es que todo lo hago en local. Después de hacer las operaciones, en muy pocos casos deben retornar, en muy pocos casos. De pronto cuando hay una actualización de precios o cuando hay una actualización de alguna cosa especial. Normalmente los datos se traen para procesarlos y para que el usuario trabaje con ellos, para sacar informes, para sacar estadísticas, análisis, gráficos y una cantidad de cosas. Muy pocas veces deben volver. Si los datos deben volver, yo en muchas oportunidades lo que hago es que los borro del servidor, los proceso acá y cuando tengo ya los datos nuevos listos, vuelvo y los envío. Pero ese escenario no es tan frecuente. No sé si me hice entender, O sea, que al borrarlo del Anton. servidor, si otro va a hacer esa actualización de precios, se encuentra que no puede hacerla porque los datos están cogidos por un puesto, digamos, ¿no? Algo así, aunque no es normal que eso haga, porque para eso Vale. está la definición de perfiles. Hay solamente un usuario que puede hacer esa tarea y si lo hace, Vale, entonces en ese momento ya quedan bloqueados esos módulos para accesar. de acuerdo. Gracias. A mí me gusta mucho el planteamiento que haces, ya te lo sabes. Tan solo hacer un inciso y es decir, o sea, comentas a veces el límite de si la base de datos hay que mirar a otro entorno y ya no sirve Access. Mi inciso es que yo no conozco ningún entorno en el que sea preciso salir de Access. Es Correcto. posible que sí haya que cambiar el backend, pero Eso. el backend, Solo backend. Es que recuerda que estamos hablando solo de backend. efectivamente, es para dejar, Backend, sí. o sea, Claro, y en ese caso ya formularios desconectados con SQL Server, sí. efectivamente. Pero yo insisto en lo mismo. Si usted hizo el análisis bien hecho desde el principio, no tiene por qué suceder eso. No es lo correcto, no es lo adecuado. Yo Ya. no, vuelvo y digo, no conozco una empresa que haya cambiado de 10 usuarios a 300, pues de un día para otro. Mi pregunta que te haría es la siguiente ahora, es, Sí, Juan, sabiendo, porque es una filigrana lo que estás haciendo, muy bien, y sabiendo que claro. se puede gestionar así, felicidades y muy bien, ¿hasta qué punto merece la pena meterse en tanto fregado cuando tú eres capaz de gestionar eso, por ejemplo, con un desconectado,
sin necesidad de hacer tanto análisis como lo haces. No le venía bien. Y estoy tirando. Alguien está hablando por ahí en medio de espadas. Sí, Y estoy tirando piedras sobre el tejado. Es decir, lo suyo sería hacer un trabajo adecuado como el que estás haciendo. Como tenemos ahora sí, maquinones bestiales, pues utilizo un super SQL Server y tiro y mato mosquitos a zambombazos porque me sobran. sí, sí. ¿Me explico? ¿Me entiendes la pregunta? Es decir, Claro que sí. No, lo que estoy haciendo no implica trabajo adicional. No implica, no implica, porque son simplemente consultas de copiar de un lado para el otro, para el otro. El procesamiento que voy a hacer contra la base de datos la hago ya sea en el servidor o usando, es el mismo procedimiento, sí, pero simplemente lo voy a hacer en local, porque yo sabía que me ibas a preguntar eso. ¿Qué ya. implica? Que este implica más trabajo, más actividades que si lo hicieran desconectados de una vez, pero resulta que no, porque son simplemente consultas. Son simplemente consultas de mover de un lado para el otro y ya. Tan simple como eso. Entiendo que lo que estás diciendo, en ningún momento estamos diciendo que haya que huir o negar o desprestigiar el trabajo de un formulario desconectado, otra técnica distinta, sino que simplemente es, ojo, y aquí es una crítica que hago al usuario de a pie, a los acceseros, vamos, muchas veces tenemos en los viajes un problema y es que decimos, tenemos limitación de acceso a la red porque el jefe de seguridad, el IT de la empresa, ha dicho, no, no tienes acceso no, a esto no tienes, no, a esto no te dejo, no, a esto tampoco puedes. Es decir, Correcto. nos limitan muchísimo. ¿Para qué? Para evitarse problemas. Y Ujú. a veces somos nosotros los primeros que decimos para evitarnos problemas, y aquí eso ahora va a saltar como un león, y decir, bueno, pues no, no podemos meter imágenes, no, no podemos meter adjuntos, porque nos evitamos problemas. Cuando si se hiciera una gestión adecuada, podría ser una herramienta totalmente válida. Insisto de nuevo, la planeación. No podemos tirarnos al mar sin ponernos el vestido de baño y sin medir la profundidad donde nos vamos a lanzar, si no sabemos nadar. Entonces hay que dimensionar bien qué necesito. Los desconectados, en mi caso, se usarían para escenarios más complejos, más grandes. Es una opinión personal, que es una maravilla, una maravilla. Access como front no tiene rival. Ya los datos serían según el escenario, según los requisitos, según las necesidades. Muy bien. Bueno, abrimos toriles y aquí tenemos ya. Estás loco porque empieza a hablar. Buenas noches. Muy bien, Julián. A ese de allí, al Juanjo, Jesús. que le den. Que está, vamos. De lo que has dicho hay una cosa que me gusta mucho, Sí, Jesús, sí. que es el tratamiento, el tener una base de datos, por ejemplo, exclusiva para tema de imágenes. Sí. Lo mismo te valdría para tener tema de informes, en vez de tener plantillas en un Word o Excel, bajarlas después, tener una ABD donde tuviéramos nuestras plantillas guardadas como archivos binarios. Eso es una Sí. muy buena idea para descargar de trabajo y securizar nuestra aplicación. Interesante. Hay una cosa que me ha... Es decir, entiendo que tú lo que estás diciendo es todo aquello que es consulta, cojo las tablas, me las traigo al local, lanzo la consulta y cuando termina que se las cepille y puerta. Sí. Por ahí lo han dicho, eso tiene el problema de un posible atracón de la red, porque estás moviendo mucha información. Em, pero me queda la historia de cuando estás trabajando ya más o menos en real, hay tablas que no puedes tener en una en una sola base de datos. Sí, correcto. En locales, claro. Claro, claro. Tienes razón, Jesús. Hay momentos en los que definitivamente hay que accesar una tabla de red. Lo que yo promulgo es minimizar esos momentos. Es trabajar con las probabilidades, Ponla. con las probabilidades. Aquello que es Mientras poco probable que sea lo que Dios quiera, eh, lo que optimizo es aquello que está todo el mundo utilizando los ratios muy altos. Ok. nunca mejor dicho. Muy bien. Nunca mejor dicho, Jesús.
Me encanta ver la imagen que estoy viendo. Aquí dos grandes cracks, uno de experto defensor de desconectados y otro defensor de otro tipo de datos, los dos con su camisa de cuadros, Camisa de leñador, tío, es que ya empieza a hacer frío aquí. leñador ahí, planteando dos cosas y sin tirarse de los pelos. O sea, me encanta porque veo eso, la variedad que tiene Access y cómo es muy versátil. Y lo Sí. importante es conocer la herramienta y no echarle culpas a las limitaciones que tiene, sino saber aprovechar cada cosa de lo que tiene, ¿no? Correcto. Vamos a ver, Julián está peleando con el quiz de los rendimientos de Access, que son los bloqueos. Sí. Es decir, todos sabemos, bueno, o deberíamos saber que lo primero, lo ha comentado en sus diapositivas, es imprescindible backend, frontend separados, cosa que es muy complicado que la gente lo entienda. El segundo punto es que no compartir frontends, que es otra muy complicada que la gente lo entienda. Correcto. Y a partir de ahí ya libras bastante. Entonces tú te has enfrentado al problema de los bloqueos diciendo, yo tengo mis bases de datos y todo aquello que sea consulta, que es, como tú decías, un porcentaje muy alto de lo que se hace es, me cojo todas las tablas que necesita este formulario, necesita la tabla, bla, 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 bla. Me la cojo, me las traigo y las trato en local. Va rapidísimo. Te digo, el único Correcto. problema que te enfrentas con eso es el posible bloqueo de red, porque al fin y al cabo estás meneando muchos datos, pero te has quitado encima el tema de los bloqueos. Correcto. Entonces, ahora para que Juanjo se sienta feliz, porque le veo que está más para acá o más para allá, pues deberías enfrentarte al hecho de que cuando haces actualizaciones, hazla con desconectados. Una cosa, trabajar con desconectados no significa que tengas que quitar tus tablas vinculadas. Que eso es una cosa que la gente se lo explica si no. Es decir, tú puedes trabajar contra una base de datos, trabajar contra ella mediante tus tablas vinculadas, pero por otro lado tener un objeto database externa enganchado directamente a esa base de datos y las consultas de actualización las puedes lanzar directamente por eso. Estarías Correcto. perdiendo la primera parte en vincular, al no... a ver si me explico. Estarías perdiendo la ganancia de velocidad que hay al traerte información vía database externa versus vinculadas. Estás ganando tu trabajo. Es mucho más simple trabajar con hacer diseño con tablas cuando las tienes en tu equipo, las tienes vinculadas para poder hacer formularios e informes, que no cuando Correcto. trabajas sin. Correcto. Es decir, es que el planteamiento que has hecho a mí me parece perfecto. Es decir, yo me voy a los procesos que se me llevan el 90 y pico % de mi tiempo y esos son los que optimizo. El resto que le den. Bueno, dicho de otra manera, pero que le den. Maravilloso. De una mejor forma, me parece. Dicho de una mejor forma. Me surge una pregunta que yo pongo duda. Tú has dicho, Julián, que el trabajo con las consultas es mucho más rápido, con Ansados, por ejemplo, mucho más rápido que trabajar con código VBA. En el tema de actualizaciones, mi opinión es que sí. Espera. Vamos. Señor JJLA, especifica. No, estoy replicando, o sea, me No, gustaría no, que ya, sí, te veo. me gustaría que Julián repitiera Estás esto. tirando gusanitos allá en medio a ver quién va el primero. No, porque es una cosa que dice, bueno, una cosa es hacer una afirmación, me parece muy bien, me la creo, Vamos pero a hay ver. gente que dice, yo no estoy... Un current DB execute update tabla bla bla bla, eso es una consulta. Si en vez de current DB es database externa.execute, eso es una consulta. Sí, Él se refiere, cuando está hablando de VBA, está hablando de trabajo con record sets. correcto. Correcto. Recorrer registro a Qué mal registro día y hacer llevas, cambios. Juanjo. Te veo mal. No, yo estoy abriendo el melón, yo pregunto y me gusta que sacáis vosotros de respuesta. Otra cosa distinta, que ahí Julián estará conmigo, es que hay veces que conseguir hacer algo con una consulta cuesta Dios y ayuda y con un record set lo haces bastante fácil. Correcto. Correcto.
Por De cierto, acuerdo. ya meto la cuña. Puede venir muy bien, te bajan los datos a local, te creas una tabla ADO, es decir, no física, solamente virtual, metes todos Ujú, los datos ahí y desde esa tabla después actualizas la base de datos madre. ujú. Porque trabajar un record set, tipo record set contra una tabla ADO virtual es rapidísimo. No tiene los tiempos de acceso a base de datos que tienes si trabajas con una tabla que esté físicamente en tu disco, aunque sea en local. Física. Ujú. Maravilloso. Julián, porfa. Dos preguntitas Hola, que Javier. pone por aquí Tony, que seguramente no se podrá conectar con audio, Claro. porque las aclares un poquito. Si en lugar de guardar las imágenes en la base de datos se guarda un acceso a carpetas con imágenes, ¿por qué no? ¿Por qué tú Porque no lo has hecho? no lo he hecho porque me ha sido suficiente de esta forma. Sí, me ha funcionado. eh, en las bases de datos que tengo imágenes alcanzo a almacenar 3, 4 años de operación de la compañía. Eso sobrepasa por mucho lo que la compañía necesita. Y para la generación de informes y formularios, mi percepción es que es más rápido cuando están las imágenes dentro de la base de datos que cuando tiene que irse a buscar en una ubicación de la red. Entonces, para el Mm. tema del usuario es mucho mejor tener las imágenes ahí porque la carga es instantánea. Así como les mostré en el ejemplo, que las imágenes cargan de inmediato. No se demora ir buscando ni nada. Todo carga automático porque todo está dentro de la base de datos. ¿Qué límite- Eso sí, qué límites pones sí, Juan. ¿Cómo, Juan? ¿Qué límites pones a las imágenes? ¿Sirve cualquier imagen? ¿Sirve cualquier formato? ¿Recomiendas un formato concreto? Sirve cualquier imagen, sirve cualquier formato. Lo que hay que cuadrar es el tamaño y el peso. Por ejemplo, la norma es unas medidas en píxeles y que no pase de 200K cada imagen. Para el escenario en el que estamos trabajando, que son imágenes de prendas, es más que suficiente ese tamaño. Ya en otros escenarios, pues ya se analizará si es oportuno eso o no. Y otra preguntita de Tony, que decía, bueno, por aclarar, creo que lo has aclarado, pero porque lo repitas, se balancean Claro, las tablas entre diferentes bases de datos para mejorar el rendimiento y para saltarse el tamaño de archivo de Access. claro, pero especialmente es para mejorar la recursividad, porque ya no van a estar 100 usuarios pegados de un De un archivo de archivo. bases de datos, sino que van a estar esos 100 usuarios, pero repartidos en muchos bases de datos. Entonces, cada base de datos va a manejar ya no 100, sino que va a manejar 15, 20 y van a estar repartidos. Y eso no tiene ningún efecto contraproducente, antes mejora mucho más el acceso a la información porque cada usuario está por grupo focal. Entonces, diseño le interesa solo lo de diseño y la base de datos de diseño tiene la información solo de diseño. Entonces, para ellos va a ser mucho más rápido porque van a haber menos usuarios pegados a sus datos. Eso es Pero, para, pero, sí, pero decías que los frontend, bueno, hay dos tipos de administración y de producción, de fábrica, exacto, pero el frontend de fábrica se conecta a todas esas bases de datos de backend exacto, que hay. Otra cosa es que como cada usuario tiene un rol, va a llamar datos de uno, pero todos tienen capacidad, correcto. digamos, el frontend tiene capacidad de conectarse a a todas Claro, los backend. los front están conectados a todos los backend. Cada front tiene el acceso a todas las bases de datos del backend, pero según el usuario, usa ciertos Usa unos. formularios, ciertos informes, ciertas consultas y solamente accesa a ciertas tablas. Perfecto. Muy bien. Pero en el front es transparente. Julián, ¿y las bases de datos están en el mismo servidor, en un solo disco duro? ¿O están? Correcto. Sí, En vale, un solo servidor, sí, Antonio. En un solo servidor, en un solo disco duro. vale. ¿De qué Y modo otra. acceden los usuarios a ese backend y a ese frontend? ¿Tienen acceso? ¿De qué ¿Cómo, manera, cómo? de qué manera acceden al frontend y al backend de la red? ¿Utilizas una VPN? ¿Utilizas un escritorio remoto? Eh, No, no, cada front está instalado en cada máquina. ujú. ¿Y ¿Sí? esas máquinas están en qué tipo de red están montadas esos, Eso es una red LAN, una red Windows, una red local? montada, ¿Están todos en la una misma, red local. vale? No te escuché lo último. Que están todos en la misma localización de red. Correcto,
Correcto. Geográficamente están todos. Los que están por fuera ya se conectan a través de los servidores que les mostré, que Ujú. serían los talleres, la fuerza de ventas que tiene que recorrer todo el país vendiendo los productos, los clientes que hacen las compras por la página. Eso sí se hace a través de conexiones o DVC a esos servidores que les mostré, que es el servidor de Apache, de MySQL y el de la tienda virtual. Perfecto. Otra pregunta, Julián. Claro, Me he Javi. quedado aquí apuntando cositas. Has hablado mucho de planear, de planificar cómo va a ser la base de datos. De Correcto. separar por roles, separar por... Pero claro, también decías, ninguna empresa pasa de 10 usuarios a 500, con lo cual eso va escalando con el tiempo. ¿Cuándo te Sí. empiezas a dar cuenta o hasta dónde prevés, voy a hacer esto y esto porque me voy a encontrar con un problema en un año, en 2 años? O con qué problemas te has encontrado precisamente por ese crecimiento? Que de repente te has encontrado, "Oh, tengo aquí un atasco, tengo aquí un problema y entonces ahora tengo que hacer algo distinto". ¿Has podido planearlo todo o te has pegado contra alguna pared? No, pues aquí en mi caso lo que yo me encontré fue con el crecimiento desmedido cuando tenía todo en una sola base de datos, que eso fue por allá en el año 2008, 2009, porque la compañía empezó a crecer, pero es un crecimiento pues nada del otro mundo, creció de 20, 30 usuarios a 120, 130. En ese momento fue que empecé a explorar otras opciones tratando de no hacer la migración al SQL Server. Ahí fue donde empecé a ver que haciendo un balanceo de cargas, repartiendo las bases de datos, el resultado era bastante adecuado para lo que necesitábamos en ese momento. Y desde entonces se ha permanecido así. Y la empresa pues no ha crecido más. No sé si me hago entender. Perfecto. Sí, 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 no. Es que Perfecto. los datos que has mostrado, lo que es tamaño, asusta. Sí. ¿Qué parte? ¿Qué parte, Jesús? Pregunta Jesús que qué parte te asusta, qué es lo que has ¿Qué visto. parte? Sí, ¿qué ¿Cómo? parte te asusta? ¿Qué parte te asusta, Jesús? No lo digo por el... Me expliqué mal. No lo digo por el mal lado, lo digo por el buen lado. Es decir, Ya, que estás manejando una cantidad de datos enorme y el manejo de la aplicación se le ve muy bien. Es decir, siempre una de las cosas que vale, se dice es el tema del diseño, que las bases de datos no se te vayan de... correcto. En tu caso, yo entiendo que las más gordas que tienes ahí son las que mantienen, las que manejan imágenes, documentos. Correcto. Eh, pero una vez que has sacado eso de la ecuación, pues bueno, pues ya me salgo fuera. Es decir, en todo caso, si una base de datos de imágenes se te va de tamaño, pues la partirás en dos y asunto resuelto. Exacto. Y Por hasta el momento cierto, no. Sí, una nota. Cuando hablabas decías el tema de dar el tamaño adecuado a los campos string para evitar el uso de tamaño, de que no el nos fuéramos del uso de desperdicio. tamaño. Es decir, Eso. si un campo de string tiene 10 caracteres, no lo declares de 50. Eso era antiguamente, que Exacto. los registros tenían el tamaño de un registro era un carácter por campo más un carácter que le hubieras dado. Ujú. En cambio, desde creo que es 2007 cuando se instauró, todos los campos tienen el mismo tamaño, que es un carácter, vamos, un bit de cabecera del campo, más lo que ocupe. Es decir, tú le puedes declarar con X50, string de 50, sigo siendo cobolero a la hora de hablar. Sí, Tú puedes declarar un string de 50, pero si le metes 5, ocupa 5. vale. Con esto no te quiero decir, es decir, que al final te acostumbras a que yo era de los que lo miraba muchísimo, que como antiguamente, el siglo pasado, en los tiempos de Atapuerca, Costumbre heredada. el Lo disco mismo. era carísimo, entonces, y le quitábamos los 2 dígitos del año para poder ahorrar espacio, eran otros Sí, tiempos. Pero después, claro, cuando descubres que no te merece la pena porque ocupa igual, lo único en las cadenas tienes que diferenciar la cadena corta de la cadena larga. Me parece que se llama así, ¿no? Las bases de datos nuevas. Es decir, los de hasta 255 o los tipo mem.
Exacto, los textos largos. No tienes por Correcto, qué matarte más porque no ganas espacio ya. correcto, correcto. Sí, pero Gracias, Jesús. yo sigo controlando el tamaño de los campos, no solo por lo que ocupa en el disco, sino porque después terminan viéndose en una pantalla o imprimiéndose en informes Ah, esa es otra. para limitar un poco la información que no tenga algo que se puede escribir con 2 letras con 255, ¿no? Y por el control de los datos, Eso es. que no vayan a Siempre introducir algo que no sea válido. la dirección de la empresa que vayas a meter siempre tiene 3 caracteres más que lo que te cabe en el hueco donde vas a poner la dirección de la factura. Lo dice Murphy. Correcto, correcto, correcto. Y luego también está al final es una cuestión también de buenas prácticas. Es decir, si aunque sepas que te sobra espacio, tú te acostumbras a llevar un control serio de todos tus datos, pues eso muestra el control, el cariño que le pones a tu trabajo, ¿no? Y por desgracia hoy en día vemos también en aplicaciones de lenguaje moderno, en Android pasa muchísimo, en Java, que dice, bueno, como ahora me sobra espacio, pues no me preocupo por esos tipos de controles. Vale, no te va a dar problema, pero estás haciéndolo no estás haciendo un trabajo bien hecho. Podrías hacerlo mejor. Entonces, llevar ese control, como dice Julián, me parece que muestra mucho quién está trabajando detrás de esa aplicación, ¿no? Entonces, me parece muy correcto, sobre todo para la formación, para la gente que aprenda, que que tenga ese tipo de controles, ¿no? Más cosas, señores. Pues bueno, pues Julián, tengo que felicitarte. O sea, te dije 3 cuartos de hora, media hora de charla y has mantenido los 3 cuartos de hora de charla de un tema muy complejo. O sea, da gusto. Así que felicidades. Eh, a los que nos estáis viendo, pues si tenéis algún tema en concreto que queréis trabajar más, pues no tenéis que más que comentarlo. Oye, ¿me puedes dar un ejemplo de cómo trabajaríamos el tratamiento de imágenes, por ejemplo? Y podemos tratar temas muy concretitos. Y bueno, y también deciros que Julián está muy activo últimamente. Está haciendo muchas cosas, es uno de los que está a tope. Y fruto de ello, una de las cosas que están ahí es el curso que estábamos haciendo, que está haciendo conmigo, pero que está haciendo él sobre todo, de Access en LinkedIn. ¿eh? Entonces ahí estamos haciendo 2 días a la semana, está sacando los artículos y ya os digo que es obra de Julián. Yo le pongo mi granito de arena, mi revisión, lo que sea, pero el trabajo fuerte les lo está haciendo Julián y se agradece muchísimo el esfuerzo que estás dando por la comunidad, Julián. Así que desde aquí, Gracias, Juanjo. felicitarte por el increíble trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Muy agradecido con todos realmente. Muy bien. ¿Más cosas? Pues nada, pues si no hay más cosas, me encanta tener una charla de 1 horita y algo y no de 3 horas y media que luego nunca ve nadie. Así que te agradezco el tema. Y Javier, ¿qué tendremos el mes que viene? Te tendremos a ti. ¡Ah, amigo! Te tendremos a ti. Nos vas a repetir la charla que todavía no has dado Exactamente. sobre Twin Basic en Nuremberg, pero esta vez será en español, en castellano. Mejor. Efectivamente. Muy bien, pues de eso hablaremos, de esta nueva herramienta que va a salir, que saldrá en breve y que promete muchísimo. Si te has preguntado alguna vez cómo hacer un punto exe de tus bases de datos, pues a lo mejor te interesa. Así que nada, chicos, gracias a todos, gracias a los asistentes y nos vemos el siguiente mes. Julián, muchas gracias. Muchas gracias. Mis Muchas gracias a todos. felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pues nada, señores. Adiós.